Pues yo creo que la persona que venga a ver la película va a ver una película interesante, una propuesta fresca, una historia sensible, bastante original, y yo espero que los invite a invitar más gente. Sí, creo que si algo tiene muy bonito los paisajes es que tiene una voz muy particular de su director, y creo que eso es un gran aliciente para la gente que le interesa como ver estas propuestas como frescas, muy originales, o que además tienen una voz muy particular. Creo que Rodrigo tiene ese tipo de voz y creo que eso hace que la película sea particularmente interesante. Sí, desde la premisa inicial, en su génesis que iba a ser un cortometraje, Rodrigo tenía esta historia que era básicamente la historia de los hermanos. O sea, obviamente simplificada, pero eran los hermanos. Y se fue desarrollando un poco hacia lo que terminó siendo la película, pero siempre como que la esencia básica de la historia fue contar esta relación un poco lejana de hermanos que se reencuentran. Obviamente en la película ya llevado a un largometraje, de repente hay muchos detallitos que se desarrollan más y que tienen muchísima más importancia otras situaciones también, pero sí, o sea, la génesis era esta relación un poco dañada, un poco mellada de los hermanos. Pues básicamente creo que tiene dos respuestas o dos razones. Está la razón técnica, que era un formato que a Rodrigo le interesaba. Rodrigo no quería hacer una película que tuviera un formato como clásico, común o normal, quería hacer una propuesta visual. Y como que la primera razón fue, qué padre que el formato pueda ser como este 4:3, muy cuidado, que también la hace un poco atemporal, ¿no? Digo, aunque de repente se ven celulares y eso sí la hace un poco atemporal. Pero más allá del tema técnico, había un tema importante de tratar de ejemplificar de manera visual el distanciamiento de estos hermanos, y haciendo un poco un énfasis en la incomunicación. Y lo que pretendía mucho, digo, es qué pasa si en este espacio tan pequeño, tan estrecho de imagen, pongo a dos personas que ni siquiera pueden comunicarse, que están en un espacio tan pequeño y no encuentran la forma de llegar el uno al otro. Y creo que un poco era ese juego de hacer sentir un poco al espectador encerrado en esta dinámica en la que no está continuando la comunicación o la relación de los hermanos. Creo que por ahí va un poco también el tema, no solo técnico de por qué, sino el temático. Y también creo que hay una cuestión estética, ¿no? Una decisión que tiene que ver con la estética de la película, como lo mencionas también, y que te remite un poco a películas filmadas en 16 milímetros. Y bueno, creo que se logra bastante bien. Pues yo creo que básicamente a Rodrigo y Pauline, la otra productora, estudiaban en The Film London School en Londres. De London Film School, ya le cambié el nombre a la pobre escuela. Tenían también muchos conocidos ahí, que un poco se fueron como uniendo al proyecto. Nuestro fotógrafo, Vincent, es una maravilla. Sí. O sea, lo que él hacía y lo que quería comunicar con sus imágenes, bueno, Rodrigo estaba fascinado porque era realmente lograr a través de pocos medios, o bueno, de las cámaras a las que teníamos acceso en la producción, lograr este tipo de colores, saturaciones muy específicas. Pero creo que mucho tiene que ver con el talento de Vincent. O sea, creo que Vincent de verdad es un tipo sumamente talentoso, y creo que lo que logró Rodrigo en su término de director, más allá de los productores, pero él como director sí fue tener este grupo de personas en las que él podía confiar para lograr las ideas que él tenía en su cabeza, de sí llevarlas a ver, yo sé que Vincent puede hacer esto, o que, no sé, Diego puede hacer esto con la música, o sea, y creo que ese compromiso de los involucrados permitió que la película tenga esa manufactura tan impecable, porque no fue un trabajo como de hay que hacerlo, ¿no? Sino sí fue de, pues, tenemos esto para lograr esto. ¿Qué onda? ¿Le entramos? ¿Nos comprometemos? Que siento yo que también, al ser una ópera prima, un poco tienen esa virtud, ¿no? Un poco la gente que se involucra en la película está por mucho por compromiso y por ahora sí que la vocación de hacer la película, más que otra cosa.
Y también yo creo que muy importante que desde el principio la productora de la película y el director y el guionista que arrancaron, o sea, que el guionista también estuvo durante el rodaje, fueron muy cuidadosos con los elementos a retratar. Y obviamente pues es una película que está mucho más recargada en personajes que en otra cuestión, entonces eso también hace que la película se pueda llevar mucho mejor. No, es coproducción más bien, ¿no? Es como coproducción, sí, o sea, al decir que es película mexicana es porque pues, es también de acá. Sí. Pero sí o sea, una de las empresas que es Happy Together es Londres. Pauline es una... pues Pauline fue la que nos ayudó a básicamente armar mucho el tema en Francia. Todo en Francia, todo. Y sí, o sea, la verdad es que creo que la producción funciona de esa manera porque sí teníamos elementos específicos que sabían cómo, pues por ejemplo, los permisos o las situaciones de locaciones en Francia. O crew, Sí. gente que ahí sabía qué conseguir, cómo conseguirlo y creo que además el hecho de que sea una película que sí la percibamos como película mexicana, pero que esté filmada el 85% en otro lado, también le da como un poco un feeling interesante y va a sonar ridícula la palabra, pero un poco cosmopolita, o sea, no es la clásica película mexicana que puedes ver filmada en DF o Monterrey, o sea, o Guadalajara. O simulando interiores en México. Ajá. Para pretender que están en otro lugar. Bueno, creo que se jugó un poco con el personaje de Darío, porque Darío, si te das cuenta, actúa de una forma muy europea. O sea, como que es muy distante, es como muy limitado en lo que dice, como que no tiene con mucha conexión personal con muchas personas, que a veces es un poco idea que tenemos preconcebida de los europeos en general, ¿no? Y creo que un poco Sebastián juega este papel como de chavo mexicano más relajado, de a ver, chavo, relájate, ¿no? O sea, y creo que esa comunicación, porque Pía también es como muy... bueno, además Pía básicamente vive en Europa todo el tiempo, o sea, vive en Londres, entonces entre un poco la visión de Rodrigo, que es un chavo mexicano que vive en Londres, y Pía como actriz, que es una chava mexicana que vive en Londres, y, o sea, que creo que sí permitía que la forma de retratar a un mexicano en un país extranjero era como muy genuina, de la misma forma que ver como extranjero a este lugar extranjero. O sea, creo que eso como sí se volvió un poco genuino y no tuvo que haber mucho como que de pensarle y de inventarle. Creo que sí se dio muy natural. Y también yo creo que una cuestión muy determinante es que el director llevaba mucho tiempo también viviendo fuera de México. Bueno, lleva. O sea, él, por lo mismo que estudió en Londres y estaba viviendo allí, yo creo que también la historia se fue construyendo un poco desde ese punto y desde esa óptica. Pues, o sea, ¿te refieres si es política la situación? O, digo, inevitablemente yo creo que es política. Si el familiar es un político, no, digo, eso es un poco subjetivo. ¿Qué pasa? Yo también creo que a segundo plano. O sea, lo importante es la consecuencia de las acciones de esta persona en sus hijos. Independientemente de que sea un político, un empresario, lo que sea, ¿no? O sea, las consecuencias que hay o que él genera por sus acciones en sus hijos son las que determinan un poco la historia. Sí, y más que nada como que es bajo la mirada de sí, aunque suene como un poco cliché, como si cómo se desenvuelven estas personas que viven en un privilegio, o sea, que su forma de vida es muy diferente a lo mejor al común, ¿no? Y que sabes que puedes resolver situaciones, incluso en otro lado del mundo, usando ese un poco privilegio que tienes. Fernando Montes de Oca, productor de Los Paisajes. Soy Juan Sarquís, productor asociado de Los Paisajes. Y pues los invitamos a que vengan a ver Los Paisajes aquí a Talento Emergente a partir del 19 de septiembre. No se pierdan la oportunidad, vengan a verla y pues inviten si les gusta y no se pierdan la oportunidad porque quién sabe cuándo más vuelve a estar. Todavía no tenemos fechas seguras para estreno comercial, así que aprovechen esta oportunidad.